Buenas, en este vídeo vamos a ver qué significa esto de la derivada de una función en un punto y cómo se calcula. En primer lugar, vamos a empezar definiendo lo que es la recta tangente a una función en un punto. Pues la recta tangente a una función o a una curva en un punto es una recta que corta a esa función o a esa curva en un solo punto. En este caso, aquí tenemos representada la recta tangente a esta curva, a esta función, en el punto de abscisa x igual a a, o lo que es lo mismo, en el punto a f de a. Por si no lo sabéis, abscisa siempre se refiere a la primera coordenada, la coordenada de la x. Bien, pues vamos a ver cómo se calcula, nos interesa saber cómo se calcula la pendiente de esta recta tangente. Bien, recordemos que en el vídeo anterior vimos cómo se calculaba la pendiente de una recta que pasa por dos puntos de una función. En este caso, si tengo los puntos a f de a y x, f de x, los puntos de abscisa a y x, pues la pendiente de esa recta que pasa por esos dos puntos se calculaba con esta fórmula, f de x menos f de a partido x menos a. Observemos que en este caso la pendiente es 0,94. Me lo dice aquí la aplicación. ¿Qué pasa? Si nos fijamos aquí en nuestra gráfica, tengo una recta verde, esta recta verde, que es la recta que pasa por estos dos puntos, y la recta roja, que es la recta tangente en el punto x igual a, en el punto a f de a. Lo que yo quiero hacer es calcular la pendiente de esta recta tangente en el punto a f de a. Pues ¿cómo podemos hacerlo? Pues si yo acerco el punto x al punto a, la recta verde que pasa por estos dos puntos, se va acercando, se va aproximando cada vez más a la recta roja, que era la recta tangente en x igual a a. Y por lo tanto su pendiente también se va aproximando a la pendiente de la recta tangente. Si yo voy acercando el punto x al punto a cada vez más, vemos que la recta verde, que es la recta que pasa por estos dos puntos, se va acercando a la recta tangente en x igual a a. Entonces, la pendiente de la recta tangente sería, digamos, si yo consigo acercar este punto todo lo que yo pueda a a, la pendiente de la recta tangente se aproximaría mucho a la pendiente de esta recta que pasa por estos dos puntos. ¿Y eso cómo se expresa matemáticamente? ¿Cómo puedo acercar yo el punto x, acercarlo a todo lo que pueda? Pues con la ayuda de los límites. Eso sería, en este caso, el límite cuando x se acerca a, cuando x tiende a a, de f de x menos f de a, partido x menos a. Esta sería la pendiente de la recta tangente en x igual a a. Pues a esta pendiente de la recta tangente en x igual a se le llama derivada de la función en x igual a a. Lo tengo aquí, la derivada de una función en un punto. Se define la derivada de una función f en el punto de abscisas x igual a a como f' de a igual al límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a partido de x menos a. Como hemos visto, esto f de x menos f de a partido de x menos a es la pendiente de la recta que pasa por los puntos de abscisa x y de abscisa a. Pero cuanto yo más acerque x a a, más se va a acercar esta pendiente a la pendiente de la recta tangente en x igual a a, y eso lo consigo con ayuda del límite. Límite cuando x tiende a a significa que x se acerca a de forma infinitamente. Entonces, aquí tenemos que geométricamente la derivada de f en un punto de abscisa x igual a
es igual a la pendiente de la recta tangente en el punto A, f de A. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula esto. Bueno, antes de ver un ejemplo, tengo aquí una fórmula alternativa. Aquí, en vez de llamarle x, a este punto le he llamado a más h. H sería la diferencia entre este punto y este. Por lo tanto, x menos a más h menos a sería igual a h. Y es lo mismo decir que x tiende a a que decir que h tiende a 0. Si h tiende a 0, este punto sería acercándose, la diferencia entre a y h se va acercando cada vez más. Y la fórmula sería esta: f' de a es igual a f de a más h menos f de a partido por h. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la derivada de una función en un punto. ¿Qué me dice? Calcula la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado en el punto de abscisa x igual a 5. Me están pidiendo que calcule f' de 5. f' de 5 es la derivada de f de x igual a x al cuadrado en el punto de abscisa x igual a 5. Vamos a hacerlo mediante la primera fórmula. Límite cuando x tiende a 5 de f de x menos f de 5 partido x menos 5. F de x, bueno, vamos a copiar otra vez lo del límite cuando x tiende a 5. F de x, x al cuadrado. F de 5, 5 al cuadrado, que es 25. Dividido entre x menos 5. Para calcular este límite, lo primero que tengo que hacer es sustituir la x por 5. Y me sale 0 partido por 0. X 5 al cuadrado, 25 menos 25, 0. 5 menos 5, 0. Bien, recordar que para calcular este límite había que factorizar el numerador y el denominador y simplificar. El denominador no se puede factorizar, puesto que es de primer grado, ya está factorizado. Y el numerador sí que lo podemos factorizar. Podéis comprobar que es una factorización muy sencilla, que será igual a x más 5 por x menos 5. Luego ya puedo simplificar, este x menos 5 se va con este x menos 5 y me quedaría igual al límite cuando x tiende a 5 de x más 5. Y ahora vuelvo a sustituir la x por 5, me queda 5 más 5 igual a 10. Por lo tanto, f' de 5 igual a 10, lo cual significa 10 no es más que la pendiente, 10 es la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 5. Sería una recta claramente creciente. Vamos a comprobar que en cualquier punto de la función f de x igual a x al cuadrado, en cualquier punto x, la recta tangente, la derivada, sería igual a 2x. La recta tangente tendría pendiente 2x. Para ello, vamos a definir antes lo que es la función derivada. Si me dan una función f, me dan una función f cualquiera, la función derivada asigna a cada valor x del dominio de f, le asigna su derivada, f' de x. A esa función le vamos a llamar f'. Y vamos a ver un ejemplo de cálculo. Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado en cualquier punto de x. Entonces, vamos a calcular f' de x. Para calcular f' de x, vamos a usar la segunda función. Porque en esta función ya me aparece aquí un x, y si pongo aquí f' de x, voy a tener f de x menos f de x, y va a salir una cosa muy rara. Entonces vamos a utilizar esta segunda función. En vez de a voy a poner x. Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Por lo tanto, hemos dicho que f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Ahora no tengo que hacer más que sustituir. Entonces sería límite cuando h tiende a 0. F de x más h sería x más h al cuadrado.
porque estamos con la función f de x igual a x al cuadrado, menos f de x, que sería x al cuadrado, partido por h. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo se resuelve este? Lo primero que habría que hacer aquí, de nuevo, es sustituir la h por 0. Si sustituyo la h por 0, obtendría x al cuadrado, arriba, menos x al cuadrado, que tengo 0, y abajo 0. Tengo un límite del tipo 0 partido por 0. Aquí, antes de factorizar, tengo que desarrollar este cuadrado. Cuadrado de una suma. Cuadrado del primero. El cuadrado del primero, x al cuadrado, más cuadrado del segundo, h al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, 2xh, menos x al cuadrado. Si no os acordáis del cuadrado de una suma, podéis multiplicar x más h por x más h. Esto dividido entre h. Vamos a simplificar lo de arriba. Aquí tengo este x al cuadrado con este x al cuadrado, se me va. Y me quedaría igual a h al cuadrado más 2xh partido por h. Esto me sigue, al sustituir la h por 0, me sigue dando 0 partido por 0. Entonces sería 0 al cuadrado, 0. 2 por x por 0, 0, partido por 0. Pero, si me doy cuenta, puedo sacar factor común arriba a la h. Al sacar factor común aquí, a ver si puedo quitar esto. Al sacar factor común aquí, la h se me va. Y me quedaría límite cuando h tiende a 0 de h más 2x. Ahora sustituyo la h por 0 y me queda 2x. Luego, para cualquier x, la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado es 2x. Antes habíamos visto que si... Vamos a subir esto para arriba. Antes habíamos visto... En la página habíamos visto que si x es igual a 5, f' de 5 es igual a 10. En este caso, como yo sé, f de x, f' de x es igual a 2x, pues ya puedo calcular la derivada de la función en cualquier punto. F' de 5 será igual 2 por x, 2 por 5, igual a 10. Bien, ustedes dirán, esto es muy difícil, pero no os preocupéis porque no vamos a calcular la derivada de las funciones mediante esta fórmula. Ya hemos visto que para x al cuadrado la derivada siempre va a ser 2x. Y con esto va a pasar para todas las funciones. Para cada función va a haber una regla de derivación que se ha calculado mediante esta fórmula, pero que ya se sabe. Eso lo veremos en los siguientes vídeos.